Buenas noches a todos, soy Emilio Herrera, Fellow de Cardiología. Entonces vamos a hablar, como bien decía el profe, de este estudio que es acerca de desenlaces reportados por pacientes en pacientes con tetralogía de Fallot reparada. Entonces, primero algo acerca de los autores. La principal de este estudio es la doctora Adrienne Kovacs. Ella es psicóloga clínica y tiene un doctorado. Precisamente el foco de su doctorado fue la psicología clínica en los aspectos de la salud cardiovascular. Ella laboró muchos años en la Universidad de Oregon y en un programa precisamente dedicado a los aspectos comportamentales de la salud cardiovascular en cuanto a la parte de psicología clínica, y le figuran 156 publicaciones. Casi todos tienen que ver con psicología en cardiología y de hecho con intervenciones psicológicas y de calidad de vida en cardiopatías congénitas. Y de hecho, pues tal vez su mayor publicación, la más importante, es este documento de consenso de la AHA, de la American Heart Association, de intervenciones y desenlaces psicológicos en pacientes con cardiopatías congénitas, y fue presidente de la Sociedad Internacional de Cardiopatías Congénitas del Adulto. Este es el estudio, aparece en el número de Jack de la semana pasada. Ya pues hemos hablado muchas veces de la revista, pero sabemos que de las revistas de cardiología es la que tiene un mayor de impacto, de las que se dedican solamente a la cardiología. Quiero empezar haciendo una introducción hablando de algunos de los problemas que tiene el Fallot reparado y cómo se comporta, digamos, la historia natural de la enfermedad ya reparada en el largo plazo. Sabemos que inicialmente coexisten estas cuatro características importantes, que son la C y B, que suele ser no restrictiva, la aorta cabalgada, miren como acá se ve sobre el septum y no sobre el tracto salida del ventrículo izquierdo, una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, que probablemente es lo más importante y que no solamente se limita a la estenosis pulmonar, porque puede ser infundibular, valvular o supravalvular, y una hipertrofia del ventrículo derecho relacionada con ello. Ahora, el reparo del Fallot a todos estos niveles que tienen que ver con el reparo de la CIB, el reparo digamos, las intervenciones que se hacen para aliviar de alguna manera la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, dan a largo plazo una serie de problemas que tienen que ver principalmente con las consecuencias hemodinámicas de estos reparos, que principalmente tienen que ver con insuficiencia pulmonar que va sobrecargando el ventrículo derecho y que tiene una serie de consecuencias. Obviamente, eso se puede asociar a dilatación aórtica e insuficiencia con el pasar del tiempo, así como a CIB residual por deterioro del parche, entre otros. Pero lo más importante, como ven acá, es la sobrecarga que experimenta el ventrículo derecho, asociada principalmente pues al deterioro de este reparo de la insuficiencia, que me va a remodelar de una manera muy importante las cavidades derechas, asociándose no solamente a falla cardíaca, sino a otras consecuencias como arritmias ventriculares y arritmias también relacionadas con la atriotomía. Sabemos que la resonancia pues es la imagen de elección por las características propias del funcionamiento del ventrículo derecho, y más en estos pacientes pues es la modalidad de imagen que más nos da información, y de hecho existen unos criterios bien validados y estandarizados que son los de Talgeva para definir estas insuficiencias pulmonares en el seguimiento de los pacientes con Fallot cuando ameritan una intervención. Acá vemos un ventrículo hecho con un tracto de salida muy dilatado, aneurismático, y esta es la reconstrucción 3D. Miren cómo se ve el infundíbulo de la salida de la pulmonar, pues supremamente dilatado en comparación al tracto de entrada del ventrículo derecho. Y asimismo, pues la evolución y la mejoría de las técnicas quirúrgicas y todo lo que es la evolución, digamos, de la cardiología en esta parte de las cardiopatías congénitas, pues ha mejorado de manera sustancial los resultados quirúrgicos, la sobrevida y en general, pues cómo evolucionan estos pacientes. Miren este estudio, por ejemplo, cómo cada vez se hacen menos cirugías de paliación, más cirugías con intención curativa, y de hecho cada vez a edades más tempranas de los pacientes. Y para el quinquenio del 2010 al 2015, por ejemplo, todos estos pacientes se intentaba la reparación antes del año de edad, y asimismo cada vez menos pacientes necesitaban más de un procedimiento al inicio. Y esto asociado con este que es el foco de este estudio, que es
cómo cambian los desenlaces desde que se dejaron de usar tanto los parches transanulares y se opta por las cirugías que preserven el aparato valvular. Estas disminuyen esa incidencia, esos casos incidentes de insuficiencia pulmonar a una expensas de algo de estenosis pulmonar. Vemos que preservando algo el aparato valvular de válvula pulmonar, pues mejoramos, digamos, disminuimos la progresión de esa insuficiencia pulmonar, la sobrecarga del ventrículo derecho a largo plazo y de esa manera los desenlaces. Y acá vemos cómo en los que se hacía preservación valvular, pues tenían menor grado de regurgitación de la válvula pulmonar y una sobrevida libre de eventos, pues mucho mejor que los pacientes que se les hacía estas cirugías que se hacían antes. Entonces vemos cómo la evolución en este sentido de las técnicas quirúrgicas y de todo lo que es el cuidado de los pacientes con cardiopatías congénitas, específicamente en Fallot, ha mejorado enormemente sus desenlaces. ¿Eso a qué nos lleva? A que esos pacientes, dice la literatura, más del 95% lleguen a la edad adulta y obviamente enfrentan una serie de retos en su ciclo de vida que hacen que la calidad de vida, digamos, tenga mucho riesgo de deteriorarse. Sabemos que esos pacientes pueden tener daño neurológico, requiere que 20% de esos pacientes pueden tener síndromes como la lesión del 2Q11 o el síndrome de Down, entre otros. Tienen obviamente un estrés los cuidadores porque son enfermedades que requieren mucha atención, muchas intervenciones desde el punto de vista médico, que hay una alteración de su autoestima, de su imagen corporal. Y eso unido a toda la parte de los retos emocionales, de la interacción social, de las experiencias que son traumáticas para estos pacientes, de todas las intervenciones médicas que tienen, pues hacen que el cuidado a lo largo de la vida de estos pacientes pues sea un reto y la calidad de vida pues esté en más riesgo. Esto directamente del consenso que les mencionaba ahora, que de hecho es de la autora del estudio que vamos a revisar hoy. Y este consenso pues, nos da algunas directrices, nos dice: el manejo siempre es el multidisciplinario, apoyes en terapia, en psicología, apoyes en los cuidadores, en los padres, los profesores, los pares de los pacientes con cardiopatías congénitas. Debe ser obviamente no solo limitado al ámbito intrahospitalario, sino toda la vida de esos pacientes. Buscar activamente todos estos, digamos, estas posibles afectaciones en su calidad de vida, establecer los parámetros, y en ese sentido hay un reto de cara a la evidencia que tenemos que formar para tener pues referentes reales de qué se debe esperar de este tipo de pacientes, y en ese sentido poder individualizar los objetivos y las metas. Y es aquí donde los desenlaces reportados por pacientes pues nos pueden dar una herramienta muy valiosa para los estudios de calidad de vida, tener pues cada vez mejor información. Incluso nos da, el consenso nos da información de cómo manejar los psicofármacos, especialmente con los efectos a nivel cardiovascular. Entonces, estos desenlaces reportados por pacientes, perdón que alguien, ya, la verdad que alguien está participando. Estos desenlaces reportados por pacientes cada vez se usan más en cardiología. Sabemos que estamos más acostumbrados a tratar de impactar lo que conocemos como desenlaces duros, centrados en el paciente, mortalidad, hospitalizaciones, falla cardíaca, eventos vasculares mayores, pero a medida que logramos pues terapias estandarizadas y que es más difícil encontrar, digamos, nuevas terapias que sean más efectivas que las que ya existen, pues nos enfrentamos a una serie de cambios desde la metodología de la investigación y desde lo que queremos lograr en la evidencia. Entonces, vemos, por ejemplo, los estudios de no inferioridad y específicamente en la parte de síntomas y calidad de vida, vemos este tipo de desenlaces que son los reportados por los pacientes. ¿Qué es eso? Es que el paciente realiza su propia medida. Entonces, yo le puedo hacer el cuestionario al paciente, pero el paciente es quien se mide y se estandariza y luego yo lo comparo contra un estándar de referencia. Y esto me da una perspectiva del estado de salud global en estos 4 ejes importantes que son el global, el mental, el físico y el social. Estas son algunas de las, digamos, de los estándares internacionales para cómo deben formularse este tipo de desenlaces, este tipo de variables y cómo deben operacionalizarse. Entre más específicos sean, mejor. Entonces se deben ajustar al dominio que me estén evaluando. Entonces, por ejemplo, los sociales no deberían ser, digamos, contener, por ejemplo, el mismo tipo de evaluaciones que los que me evalúan el dominio físico, entre otros, y deberían ser incluso específicos de acuerdo a los síntomas y a la enfermedad. Entonces, por ejemplo, hay unos que están diseñados puntualmente para las cardiopatías congénitas. Y miren algunos ejemplos en los distintos dominios de las herramientas de las que disponemos. De hecho, hay unas puntualmente para cardiopatías congénitas y para pacientes adultos y pediátricos.
Y importantísimo también ver que todo está muy interrelacionado. Obviamente el paciente enfermo, si su condición médica se deteriora su ajuste social, se deteriora su función desde el punto de vista de capacidad funcional o física y obviamente su función psicológica. Y estas son algunas de las escalas. Por ejemplo, pues nosotros preciso, no en este escenario de cardiopatías congénitas, pero Miguel y yo hicimos nuestro trabajo de grado precisamente en calidad de vida en falla cardíaca y usamos esta herramienta que es la escala de Minnesota. Entonces, con 21 ítems y más o menos 5 minutos de tiempo y un puntaje que va de 0 a 105, usted evalúa de una forma muy completa la escala física y emocional de los pacientes y tiene pues unos estándares de referencia para comparar y para hacer seguimiento al cuidado, entre otros. ¿Qué problemas tienen este tipo de evaluaciones? La validación no siempre es fácil, ya les voy a explicar más acerca de eso. La fiabilidad de los instrumentos de recolección y los errores de medida de interpretación, entre otros. Tampoco hay muchos seguimientos a largo plazo porque estos estudios pues son relativamente recientes en general en lo que se pretendía, al menos en el ámbito de la cardiología. Hay mucha heterogeneidad entre los distintos desenlaces que se han medido en los distintos estudios, porque como les digo, muchas veces no eran ajustados a los dominios específicos, sino que calidad de vida se metía como un paquete grande y se preguntaban un poco de cosas, pero eso debe estar muy bien detallado en las herramientas y en cómo se evalúen esos desenlaces y cómo se interpreten y asimismo cómo yo pues hago digamos, el uso de esos resultados. Y deben ser, lo más importante, deben ser totalmente fáciles de entender para los pacientes. De hecho, ahorita les muestro un ejemplo. Y otra cosa importante es tener en cuenta lo que son las diferencias mínimas clínicamente importantes o los MCIDs, que son los, digamos, los puntos de referencia, los puntos de corte que en esas distintas herramientas y que de hecho a veces son un poco arbitrarios, tiene que aceptarlo uno, para los cuales según las escalas en los estudios originales o en los que se validaron, se consideran los cambios significativos. Entonces, este es un ejemplo, esta es una herramienta que se llama el Spirit Pro, que se publicó en Llama. Entonces, le dan una guía rápida de 16 ítems para diseñar este tipo de estudios y más o menos qué deberían contener. Digamos que enfrenta un rigor muy similar al de cualquier otro ensayo clínico. Sí hay unos puntos que quiero resaltar, como por ejemplo ellos dicen que como esto depende tanto de los pacientes, pues es crucial explicarle a los pacientes cuál es la pregunta de estudio, cuál es el objetivo, los autores y las instituciones y que el paciente entienda pues para qué se quiere hacer este tipo de estudio y cómo se va a lograr. Deben estar definidos las preguntas, los objetivos, las hipótesis y cuál es la racional del mismo. Las evaluaciones son muy importantes porque todo lo que no sea muy específico me va a llevar a resultados confusos o poco reproducibles. Entonces los dominios y las herramientas usadas a elegir, que ahorita les voy a mostrar 4 que se usaron en este estudio, pues también es muy importante. Asimismo los criterios de elegibilidad, por ejemplo, que la herramienta esté validada para el idioma o los idiomas en los que yo vaya a hacer la evaluación en esos pacientes y unos requisitos cognitivos mínimos para ver pues, si los pacientes son capaces de responder a esas preguntas y capaces de medir su calidad de vida. Entonces las métricas, los MCIDs que les mostraba, los tiempos y el momento de la aleatorización, cuando ya hablamos de ensayos clínicos, pues también son muy importantes. Asimismo, evitar las evaluaciones excesivas y establecer los análisis todos a priori es muy importante. Y para la interpretación de resultados hay una herramienta adicional que es el proxy report, que es cuando estos pacientes por alguna razón yo no les puedo hacer la evaluación, por ejemplo, que están enfermos, hospitalizados o porque tienen una limitación neurológica o cognitiva de su enfermedad de base que lo impide, yo puedo coger un pariente y preguntarle más o menos cómo es el desempeño en calidad de vida de ese paciente, generalmente los cuidadores o los padres. Estos son algunos ejemplos en cardiopatías congénitas. Acá vemos que se ha usado pues el NIGA en más estudios y esta que es el ACHD Pro, que evalúa estos 5 dominios, aparte del que le decía pronto importante que evalúa las arritmias, pues sabemos que pues es un grupo que representa unos retos particulares porque son poblaciones muy heterogéneas, son anatomías muy distintas, obviamente son capacidades de ajuste y herramientas psicológicas muy distintas. Entonces no existe tanta evidencia al respecto, pero sí existen de hecho herramientas específicamente diseñadas para ese respecto. Ahora sí vamos a hablar del estudio.
El objetivo principal es explorar estos desenlaces reportados por pacientes en adolescentes y adultos con fallo reparado y sus variables asociadas. Querían además determinar las diferencias en la calidad de vida según estos desenlaces en estas 5 dimensiones: la movilidad, el autocuidado, las actividades pues, de la vida diaria, el dolor, el disconfort, la ansiedad o la depresión, y determinar factores médicos y sociodemográficos asociados a estos desenlaces, sobre todo los que posiblemente hicieran que fueran mejor su calidad de vida. Y la hipótesis que ellos tenían es que iban a encontrar una menor calidad de vida y unos desenlaces reportados por pacientes más adversos en los pacientes mayores o a medida que aumentara la edad, y unas condiciones de salud también más deterioradas, y esperaban encontrar una relación importante con los factores sociodemográficos. Entonces ahora les muestro cómo lo hicieron. Este es importante, que fue un subestudio, es un cross-sectional o un transversal de tipo analítico de un registro muy grande, multicéntrico, que es el Correlate, que se empezó a correr como desde el 2010. Es un registro multicéntrico prospectivo de pacientes con FALOT con insuficiencia pulmonar que tuvieran resonancia reciente, y inicialmente se hizo en los programas de cardiopatías congénitas en Canadá, pero luego se hizo en otros sitios de Asia y de Europa. Dentro de los criterios de inclusión importantes, más de 12 años, FALOT reparado en la niñez, una insuficiencia pulmonar moderada o más que moderada, que acá incluían una fracción regurgitante de mayor o igual al 25% y como cualitativo de flujo reverso en las pulmonares, sin limitación cognitiva del lenguaje para diligenciar esos instrumentos y con al menos un instrumento completo de los 4, y no se excluyeron los pacientes con síndromes. Estas son las herramientas. Yo les voy a ir mostrando pues los puntos de corte. Ahí esta SALS tiene 35 de puntaje máximo, la mayoría tiene 100, pero hay unas que simplemente no tienen punto de corte. Eso es algo a lo que se enfrenta uno cuando revisa este tipo de herramientas para evaluar calidad de vida, sino que simplemente tener en cuenta uno que el paciente es su propio referente y que a medida que tenga más puntaje en el seguimiento, pues podría uno digamos, asumir que tienen mayor o peor calidad de vida según sea el referente de esa escala puntualmente. Se hizo se hicieron encuestas sociodemográficas, se midió calidad de vida y el estado de salud, que para este respecto lo definieron. Uno pensaría pensaría que tienen mucho que ver, pero ellos definen la calidad de vida como la satisfacción más allá de su estado de salud, pues percibido por el paciente. Y esto se trató de hacer ajustado a la edad, porque muchas de estas escalas vienen ajustadas a edad, y específicamente en la del grupo de los pacientes de 13 a 17 años se trató de hacer género específica y enfermedad específica, que es el PET-SQL. Estas son las de estado de salud. Otros datos que se tomaron fueron la antropometría, eco, prueba de esfuerzo y cardiopulmonar también, Holter, electrocardiograma, las intervenciones transcatéteros, cirugías, y los datos de la resonancia, todos eran indexados. Entonces, el flujograma de reclutamientos, tomaron los pacientes del Correlate, los que no pudieron diligenciarlo, miren, muchos por limitación cognitiva, y luego los que tenían edad de exclusión, al final quedan 607, distribuidos de esta manera en los distintos grupos etarios. Y miren el ejemplo de la escala de actividad funcional. Se contrasta contra el NIHA, es así como se validó esta escala, pero es mucho más detallado, de manera tal que los pacientes, pues, digamos, tengan mejor forma de poder puntualizar su clase funcional, y pues se mostró en los estudios que se validó un poco mejor al NIHA, o al menos equivalente. ¿Cómo hizo el análisis estadístico? Para variables continuas, las medias y las desviaciones estándar para las que tenían distribución normal, y medianas con rangos intercuartiles para las no normales. Las categorías con porcentajes, se hicieron 4 grupos etarios, que son adolescentes de 13 a 17 años, adultos emergentes hasta los 25, edad media hasta 40 y adultos mayores de más de 40. Se hicieron unas herramientas de comparación que, de hecho, ya por lo que conocemos, son las que se suelen usar en este tipo de estudios, el Kruskal-Wallis, para hacer comparaciones univariadas entre todo este tipo de variables que pues, suelen ser de distinta naturaleza entre sí. En este caso, por ejemplo, las variables médicas, sociodemográficas y los desenlaces arrojados por estas encuestas de calidad de vida, correcciones de Bonferroni para las medidas similares. Con propósito exploratorio se hicieron las que tenían diferencias muy grandes entre grupos, se le hizo un análisis post-hoc y se hizo una suma de rangos de Wilcoxon, esto en los grupos, digamos, más difíciles para detectar diferencias más pequeñas en el seguimiento en el tiempo,
Esto pasó con algunos pacientes que solo un grupo hizo el PET-SQL y para otros pacientes que tenían en general muy buenos resultados en calidad de vida. Entonces se corrió esta herramienta para buscar diferencias más pequeñas. Y luego se hizo un modelo de regresión multivariado para ver cuáles eran las variables asociadas con estos desenlaces y se contrastó con un test de R cuadrado. Ahorita más adelante les muestro y les explico. Y se hizo un modelo de imputación múltiple para ver los posibles resultados con el análisis de los datos perdidos, que no fueron muchos, y estos fueron los softwares usados para análisis estadístico. Vamos con los resultados. Miren que algo importante que resalta desde el inicio es que 73% de pacientes raza blanca o caucásicos, que pues de todas maneras nos da idea ya mucho del background social y demás. Y vemos en los adultos una proporción significativa, pues tenían pareja o vivían acompañados. Lo mismo en los más jóvenes, un porcentaje de escolarización o de estudio y trabajo en los mayores, pues importante, por encima del 70%, y todos estos sociodemográficos fueron significativos. En cuanto a las variables médicas, miren la edad del primer reparo, pues cada vez menor a medida que más joven los pacientes, que eso nos sustenta lo que les estaba mostrando ahorita, cada vez se hacen más tempranos esos reparos, síndromes más o menos en 9 a 10% del global de la muestra, implantación de válvulas pulmonares más o menos 12% y más bajo las de válvulas protésicas y más bajo las de los homoinjertos. En cuanto a las variables de resonancia, el porcentaje de regurgitación pulmonar, de insuficiencia pulmonar, poco mayor, y esto lo vamos a ver en todas estas variables definidas como las de la resonancia, mayor el porcentaje de insuficiencia pulmonar a medida que aumentaba la edad, lo mismo de los diámetros de fin de diástole y de fin de sístole del ventrículo derecho, que sabemos cuando está cerca del 40% en los criterios de Tagevas, que se vuelve significativa, y los diámetros por el lado de 160 y 80, el fin de sístole, miren que en general pues casi todos los grupos lo cumplen, pero sí se ven unos valores más elevados en los pacientes pues de más edad. Y similar la fracción de eyección del ventrículo derecho y también la del ventrículo izquierdo, y si de pronto un aumento de la masa del ventrículo izquierdo de los pacientes de más edad. En las variables asociadas con la prueba de ejercicio cardiopulmonar, si no hubo pues unas diferencias importantes en los distintos grupos. Esto solo para mostrar los síndromes más comunes que encontraron. Aquí me faltó el Down, pero estaba la de lesión del 22q11 y dos síndromes grandes que se llaman el Charge y el Bacterel, que tienen pues malformaciones en distintos órganos de los distintos órganos. Y este es el desempeño en las pruebas en las herramientas de calidad de vida. Entonces, en estas iniciales no hay diferencias. Esta que sigue después, que es el SF12, que es de la evaluación de la parte de capacidad física. Miren que los adultos estaba hasta 100 y obviamente entre más es mejor. Y los adultos o los pacientes mayores pues tuvieron resultados más bajos o menos rendimiento físico que los menores, similar con esta escala, y en esta que es la EQ5D, que me evalúa los 5 ejes de manera más detallada, pues los valores más altos los encontramos precisamente en este grupo de los adultos mayores. Y sí llama mucho la atención que eso sí se comporta de manera más o menos homogénea en toda la muestra, que hay una importante prevalencia de afectación de ansiedad y depresión, entre el 35 y el 40% más o menos en todos los grupos de edad, que eso lo comentamos más adelante. En cuanto a la clase funcional, la mayoría con una buena clase funcional de 1 en el SAS y de 1 y 2, la inmensa mayoría en el NIHA. En general vemos que pues en estas los ancianos se desempeñaron, o los pacientes mayores, pero se desempeñaron, digamos, de una forma menos importante que los niños. Les fue mejor a los más jóvenes. Y en los más jóvenes, el grupo de los más jóvenes de 13 a 17 años, en esto, como les decía, se hizo también el análisis por interrogar se comparó con interrogar a los parientes, sobre todo cuando estos de pronto no, por alguna razón, no podían responder al interrogatorio, y en general, pues uno no ve diferencias numéricas muy importantes, pero cuando uno ve el total de todos estos ejes, sí ve que a los pacientes incluso le fue mejor, o ellos percibían mejor su calidad de vida de lo que la percibían sus parientes cuando estos no podían responder por alguna razón los interrogatorios, y esto fue estadísticamente significativo.
Y en general, pues fue mucho más común los pacientes, digamos, con unos buenos puntajes y unos buenos índices de calidad de vida en los distintos ejes versus lo contrario. Y este es la tabla donde vemos el análisis de regresión. Entonces, pues esto, como les comentaba, se hace para ver la relación de distintas variables y cómo interactúan entre sí, porque acá teníamos muchas formas de medir la calidad de vida con estos 4 instrumentos y muchas variables sociodemográficas, médicas y las de la resonancia probablemente involucrados. ¿Cómo más o menos lo interpretamos? Pues las que pasan por el cero o están muy cerca del cero son las que menos asociación probablemente va a tener. Y miren que particularmente esta, que es la de la escala de funcionalidad, cuando vemos sobre todo contrastar los otros grupos contra los que están en clase funcional 1, pues me muestra valores que son los más lejos del cero de los otros. Entonces este probablemente fue el que mejor se comportó y miren que eso es uniforme a todas las escalas. Otros factores importantes fueron, de nuevo, el estar casado, vivir con pareja, el estar empleado o estar estudiando. De los factores relacionados con, digamos, con las variables médicas, aparte de la capacidad funcional, de los de la resonancia, los de la funcionalidad del ventrículo derecho no se relacionaron de una forma importante con la calidad de vida, excepto de pronto, y eso que los valores son más bien modestos o son muy cerca al cero, para que me entiendan, la masa del ventrículo izquierdo. Y este es el R cuadrado, que es con lo que uno lo contrasta para ver si lo que yo les acabo de decir acá, sí probablemente se responda a ese análisis de regresión o no, siendo más significativo entre más cerca de 1 esté. El mejor valor acá fue 0,27, que pues le diría a uno que no es tan significativo. Yo ahorita les comento la interpretación de los investigadores. Y en los muchachos más jóvenes, el único que tuvo una relación importante, una asociación importante, perdón, fue el hecho de tener síndromes, pues eso tenía una interacción importante con la calidad de vida, seguramente hacia peor calidad de vida. ¿Qué podemos hablar en las discusiones y las conclusiones? En general, como les mostré, pues las medidas de calidad de vida a lo largo de todos los grupos y medida por las distintas herramientas mostradas, pues fueron favorables. Estos pacientes tenían en general una buena calidad de vida. Y vimos cómo estas medidas del estado de salud, como las que vimos de resonancia y demás, pues van empeorando con la edad, que es lo que ya sabíamos. Y da una importancia muy grande el componente social de estos pacientes y a cómo esto tiene, pues, una relevancia tan grande en el cuidado integral de este tipo de enfermedades. Todos eran pacientes en teoría de tener alto riesgo de deterioro, digamos desde el punto de vista médico, porque tenían una insuficiencia pulmonar moderada o mayor que moderada. Y vemos de nuevo que en los determinantes sociales, que es tal vez lo más valioso de este estudio, vemos como el estudio, el trabajo, el vivir con pareja o acompañado y la clase funcional, pues fueron los que se asociaron con mejores niveles de calidad de vida. Ahora, el hecho de ser sindrómico y tener pacientes sindrómicos con peor calidad de vida o al contrario, la función del ventrículo izquierdo y la masa, pues tuvieron también alguna relación hablando de las condiciones médicas, pero esto no lo vimos en el caso de los parámetros de la funcionalidad del ventrículo derecho, que de hecho es lo que uno está acostumbrado, por decirlo así, a ver en estos pacientes con falot reparado en la historia natural a largo plazo. Y eso de hecho contrasta con otros estudios que incluso muestran lo contrario. Y ellos hacen una reflexión de que probablemente nos falte saber mucho de las particularidades del envejecimiento en todos los ejes en los pacientes con cardiopatías congénitas del adulto, porque por ejemplo en este estudio vemos que a pesar de ser pacientes más enfermos y tener más insuficiencia pulmonar, ventrículos derechos más dilatados, pues no necesariamente tenían peor calidad de vida y en general se desempeñaron, a excepción de los ejes del dominio de actividad física, pues de forma muy similar a los pacientes más jóvenes. Y entonces tenemos una relación muy importante que también es, digamos, en estos 4 ejes importantes que fueron los que se evaluaron, y esto pues nos da unas dimensiones para intervención a los programas de cardiopatías congénitas, la importancia de evaluar esto. En cuanto a las limitaciones del estudio, que es un estudio obviamente observacional y que no podemos determinar causalidad, sino simplemente asociación, y que probablemente muchas de esas relaciones sean bidireccionales. Como les decía, pues un paciente más enfermo, su estado emocional no es el mismo, su capacidad funcional desde el punto de vista de actividades diarias tampoco va a ser lo misma y todo pues se vuelve un bucle, un círculo vicioso.
Y de nuevo llama la atención el alto porcentaje, 40% con esta afectación psicológica de depresión, ansiedad, y el alerta siempre para buscarlos en estos pacientes. Y ellos dicen, empiece con cosas tan sencillas como preguntarle al paciente en los controles de 0 a 100, usted cómo califica su calidad de vida. Y obviamente que nos evaluaron los cambios en el tiempo. Recuerden que era un cross-sectional y solo se midió en un punto, es decir, un solo interrogatorio. Una sola vez se le hizo cada encuesta, limitaba a pacientes con insuficiencia pulmonar moderada o mayor, y no sabemos si en el espectro del fallo reparado se comporte distinto en pacientes que de pronto no tengan tanta afectación de la insuficiencia pulmonar, y una falta de diversidad importante. Recuerden que casi todos los pacientes eran caucásicos, entonces eso seguramente pues le hable a uno de cuáles son el tipo de pacientes o el grupo de pacientes que puede acceder a estos programas pues bien organizados y bien estructurados de cuidado terciario de alta complejidad de las cardiopatías congénitas del adulto. ¿Y qué podemos concluir? Que uno, que la evaluación de la calidad de vida es fundamental, no solo en el FALOT, sino en las cardiopatías congénitas. En cuanto a los resultados del estudio, que su calidad de vida en general de este grupo fue buena, menor en los pacientes con dificultades en la movilidad, con dolor, con dificultades para sus actividades diarias y con ansiedad o depresión, que era lo de esperarse. Que las medidas de lo que es el estado de salud, digamos, del deterioro orgánico de su enfermedad, pues van empeorando con la edad, como es de esperarse, como lo sabemos hace tiempo en el escenario puntual del FALOT, pero esto no necesariamente afecta a la calidad de vida. Estos pacientes pueden tener una buena calidad de vida a pesar de este deterioro orgánico esperado en el curso de su cardiopatía congénita. Y que efectivamente los factores asociados con pobres resultados en los desenlaces reportados por pacientes, pues lo que representan es oportunidades de intervención. Debemos estar siempre muy atentos a cómo es la vida de estos pacientes más allá del hospital y más allá de la consulta y del tratamiento médico. Muchas gracias. Emilio, muchísimas gracias por tu presentación. Se abre la discusión. Primero que todo, nos sentimos muy honrados y somos afortunados de contar esta noche con la presencia de dos de las personas que más han trabajado en la ciudad por darle calidad de vida a los niños y a los adultos jóvenes y a los adultos ya mayores que han tenido cardiopatías congénitas y se han podido reparar o simplemente no se han podido hacer, pero continúan en su cuidado, como son la doctora Margarita Zapata y la doctora Luz Ángela, que está con nosotros y afortunadamente son ahorita quienes orientan a Emilio en su rotación. Así que muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Luz La Adriana, profesora Adriana tiene tienes el micrófono, Luz tiene Adriana, tienes la levantada. palabra. Dime, Emilio. Sí, buenas noches. Hola, ¿Me Luz escuchan, Adriana, muchas cierto? gracias por ¿Qué más, doctor? acompañarnos. ¿Cómo Sí, te están? oímos muy bien. Sí, señora. Qué bueno estar aquí con ustedes y qué bueno pues tener la oportunidad de escuchar este tipo de estudios en pacientes pues tan crónicos y tan afectados pues toda la vida como son patías congénitas. Yo creo que pues más allá de los hallazgos del estudio, donde no se encuentran pues muchas diferencias. Realmente pienso que nosotros como médicos de adultos y en especial estos pacientes con cardiopatías congénitas, que sabemos que son pacientes que la mayoría de ellos van a tener el diagnóstico desde la infancia y van a tener una patología crónica, pues diferente a la mayoría de la patología que vemos en los pacientes de cardiología de adultos, que son patologías adquiridas, son pacientes que toda su vida ha sido marcada por la enfermedad, por tener múltiples intervenciones, procedimientos, estudios diagnósticos, es que obviamente piensa uno que se va a ver afectada mucho más la calidad de vida y pienso que es como un llamado para todos para que interroguemos un poquito más a estos pacientes en cuanto a la calidad de vida, porque realmente nosotros estamos muy bien entrenados para preguntar síntomas de enfermedad orgánica como tal. El paciente tiene disnea, tiene dolor torácico, pero muchas veces nos olvidamos de aspectos tan importantes como son evaluar la calidad de vida y realizar intervenciones en este aspecto. Desafortunadamente poco lo hacemos y yo creo que esto es un llamado
y la oportunidad que tenemos hoy con este estudio que, como les digo, independiente de los resultados, sí debería de llamarnos la atención para tratar de enfocarnos un poco mejor en esos pacientes y poderlos orientar y enrutar en grupos de apoyo que posiblemente les ayude a sentirse muchísimo mejor. Muchísimas gracias, Luz Adriana. ¿Algún otro comentario? No sé si Margarita tenga Adelante, Margarita, tienes el micrófono. Ay, buenas noches. Un saludo muy especial para todos y muchísimas gracias al doctor Carlos José y a Emilio pues por invitarnos y por darle cabida pues a temas que son tan importantes como estos. Y yo creo que ya los cardiólogos de adultos y los chicos en el programa y la universidad como tal, eh, pues cada vez se preocupan más por resaltar estos temas. Em, Hay algo que me parece muy llamativo y es si pudiéramos proyectar eso a nuestra casuística, a los casos pues prevalentes en los que seguimos Luz Adriana y yo, que creo que somos pues la institución con mayor número de pacientes adultos reparados. em, y es que, o sea, todas esas circunstancias de las que habla, de las que habla el estudio que mencionó Emilio, son en países que tienen unos niveles diferentes a los de nosotros, excepto pues por quizás los casos que hayan relatados de Asia. Pero le preocupa a uno pues el contraste. Quienes mejor se sentían eran los pacientes que tenían pareja y tenían una ocupación. Y yo creo que Luza me dará la razón en que nosotros tenemos muchos pelados que han estudiado y siguen sin un oficio o sin ejercer lo que estudiaron, porque desafortunadamente algunos son sindromáticos, algunos sí son catch, y no se les da la opción o simplemente, y nos pasa muy comúnmente que los pacientes nos piden como certificados para poder laborar, porque son como un poquito discriminados por su condición de ser operados cardíacos. Entonces, si uno extrapolara eso a nuestra población, yo creo que la tasa de depresión y de ansiedad que mencionaba Emilia, que pues es un porcentaje muy importante, yo creo que sería mayor. Entonces, pues abrir estos programas, yo creo que va a cambiar la diferencia en el cuidado de la salud, pero deberíamos impactar más, sobre todo los cardiólogos pediatras nuestros programas de salud como tal, sobre qué va a pasar con ellos en la vida adulta. O sea, si ese es el número en estas poblaciones desarrolladas, no me quiero imaginar cuál sería nuestro porcentaje cuando nosotros vivimos en un país con tanta pobreza, tantas limitaciones, desde adquirir pues un seguro hasta la parte de educación y de vinculación de estos muchachos a una vida normal. Entonces, claro, Luza tiene razón, cada vez nos preocupamos menos por eso y yo creo que todos debemos ser más activos en ser conscientes del manejo integral de los pacientes con cardiopatías congénitas, no solo los FALOP, sino pues en general las otras cardiopatías paliadas. Muchas gracias a todos. No sé si alguien más. Y a ti, Margarita. Seguramente que ahorita surgirán preguntas en las que ustedes participarán. A mí se me ocurre una primera pregunta, dado el programa que se tiene en el Hospital San Vicente de Paúl y que lidera el doctor Edison Muñoz, de cardiopatías y embarazo. No se informa aquí los aspectos relacionados con embarazos, con paridad y lo mismo, pues ahí sí viven con pareja, pero no se menciona nada la posibilidad, lo que ha pasado con su vida obstétrica. ¿Algún comentario, Emilio? No, profe, solo pues digamos la acotación de que estas pacientes en el embarazo pues también representan otro reto particularmente importante, que los profes son testigos de eso. No sé si el profe Gandra también nos ayuda un poquito en esa parte, porque pues de nuevo se junta todo lo que mencionan las profes de todo el deterioro orgánico y todas las implicaciones de la cardiopatía congénita con
los retos pues sociales que implica tener esa enfermedad y obviamente el reto pues del embarazo. Entonces es una situación de particular dificultad. Y habíamos de pronto conversado alguna vez, Luz Adriana y Margarita y todos, la orientación que se les debe dar a estas chicas adolescentes sobre el manejo de su sexualidad y sus expectativas obstétricas y poder hacer toda la información de planificación familiar. ¿Hay algún avance en esto? ¿Tienen todo el apoyo para estas jovencitas? No solamente la cardiopatía que estamos mencionando ahora, sino en general todas las cardiopatías congénitas. Bueno, nosotros tenemos, la mayoría de pacientes de nosotros son de Sura. Y realmente con Sura pues tenemos la oportunidad de tener una facilidad un poquito mayor para acceder a los programas de planificación familiar cuando necesitamos. Nosotros lo que hemos tratado de hacer siempre, y ahorita lo hacemos siempre ya como de manera sistemática, también pues como por lineamiento, es el obstétrico, la fecha de la última menstruación, el método de planificación. Y creo que Contraindicación. nos No sé perdimos si un me lograron poquito, Luz escuchar. Adriana. Nos perdimos un momentico de lo que nos estabas contando. Pero te voy a repetir y ya la Luisa, se te escucha entrecortado. Margarita, ¿tú la puedes Creo que complementar? Luisa, creo que Luisa pues estaba hablando de la facilidad pues que existe para la orientación y la consejería en las pacientes de Sura, pero pues desafortunadamente todas las pacientes no tienen como los mismos accesos. Dinos, Luisa. No, eso, digamos que con Sura puede ser un poco más fácil, que incluso pues tenemos un contacto para estirar a las pacientes que son como de alto riesgo, pues que tienen acerca del embarazo, y teóricamente ellos pueden las llamar y les utilizan pues la lesión y la inclusión de sus programas de planificación. Y de manera pues, sistemática siempre se hacen las consultas, preguntarle al paciente pues la perspectiva está con la planificación, si tiene vida sexual activa, y se deja por escrito si la paciente tiene contraindicación para el embarazo, déjales continuar el paciente. Y de hecho hemos tenido pues con su con el grupo de características de esa vidente en esas pacientes que tenemos como la duda de esa de las vías que son la mayoría de sus pacientes. Les tratamos como de hacer siempre definir si la paciente es candidata no a tener un embarazo para el paciente y de direccionar hacia la EPN al programa normal. Gracias, Luz. Qué tristeza, se nos perdió un poquito. Tuvimos tu intervención con alguna fragmentación. No sé si Margarita, que conoce el pensamiento de Luz, nos podría terminar de complementar. Luisa quiere decir que somos muy felices con Edison. O sea, que son dos programas que se complementan, pues, a ver, por algunos casos, pues, tenemos siempre la seguridad de preguntarlo, de preguntarnos acerca de la anticoncepción y el riesgo, pues, de la concepción, y debemos dejarlo siempre anotado en la historia. De hecho, con Edison tenemos una chica que es un caso particular que tiene un fallo, tiene 3 intervenciones por insuficiencia y esta jovencita ya ha sido mamá 2 veces sin ninguna complicación. En una de ellas tuvimos pues la oportunidad de hacer una reparación previa y con muy buen desenlace. No sé si Edison se acuerda, María Clara, que la conocemos pues desde que empezó el programa en pediatría. Es esa facilidad, tenemos un paciente que, o sea, quien lo planeó está perfecto y lo comentamos con el grupo pues de cardiobstetricia pues de ustedes, y si fue desafortunado y no fue planeado, hacemos un seguimiento entre el grupo de Edison y nosotras. Pues evidentemente más estrecho con la parte de obstetricia, pero nosotros ahí pues como siguiendo el rastro de la lesión.
pues del compromiso valvular, que generalmente ha sido pues hacia la insuficiencia más que a la estenosis. No sé si Edison quieres complementar algo más ahí con ese aspecto. Hoy Edison no nos acompaña, Margarita. Sí es, qué lástima, Pues, pero bueno. Jairo, Sí, No Luz sé quién más Adriana. está, como no puedo ver quiénes estamos No, conectados. tranquilo. Bueno, Miguel, que ha estado muy cerca del grupo, no sé si quiere hacer algún comentario. Miguel Giraldo. Profe, buenas noches y Adelante, Miguel. buenas noches a todos y a las profes. No, pues a ver, yo creo que complementar la experiencia de lo que dice la profe Luz Adriana y la profe Margarita. Definitivamente he visto estos 3 meses que he estado mucho en contacto con la clínica de cardiobstetricia, con los profes que tienen muy buena relación y eso favorece mucho los desenlaces de las pacientes, tanto del grupo de ellas como de algunas del grupo de los profes que finalmente las logramos como redirigir hacia allá, que muchas veces no han tenido como algún seguimiento de su cardiopatía congénita y en algunas ocasiones logramos también que si nosotros las captamos, ellas las sigan en el programa. Pero verdad, creo que hay muy buena relación y eso se evidencia en los buenos desenlaces que hemos tenido con esas pacientes que se han trabajado en grupo. Muchas gracias, Miguel. Bueno, si hay preguntas, miren que tenemos una fortuna de contar con el apoyo hoy de JG. ¿Me excusas que es Jairo Gándara? Jairo. Hola, profe. Buenas Qué noches a pena, no te todos. había reconocido, me perdonas. No, señor, no se preocupe. JG, claro que sí. Muchas gracias a Hombre, todos los bienvenido y qué asistentes, pena no haberte especialmente. dado la palabra antes, J. Jairo. No, señor, no se preocupe. Felicitar a Emilio por su presentación y por habernos traído este estudio tan interesante. Gracias a las profes Luz Adriana y Margarita por acompañarnos. Y definitivamente nos hace ver un escenario o varios escenarios que sistemáticamente se ignoran en el cuidado cardiovascular de los adultos. No solamente con cardiopatías congénitas, sino con miocardiopatías primarias, con insuficiencia cardíaca, y es evaluar la esfera emocional y evaluar el bienestar que tienen los pacientes y cómo perciben su calidad de vida. De verdad que, como lo decía la profe Luz Adriana, más allá de los hallazgos, este modelo nos hace ver la importancia que tiene la valoración de estos pacientes, la valoración integral, no solamente valorar los síntomas cardíacos y mirar los medicamentos cardiovasculares, qué estudios necesita o qué intervenciones requiere, sino mirar cómo percibe la calidad de vida y cómo se relaciona socialmente, personalmente, familiarmente y su vida en pareja el paciente con enfermedad cardiovascular y en este caso con cardiopatía congénita. Creo que la invitación es muy importante a que retomemos esta valoración integral, especialmente en los programas especializados como cardiopatías congénitas del adulto o cardiopatía y embarazo, para ofrecer a los pacientes una valoración más integral que permita precisamente un mayor bienestar, sobre todo cuando entendemos estas enfermedades donde el beneficio sobre la supervivencia probablemente sea escaso y que necesitemos, por ejemplo, buscar otros objetivos de las intervenciones para mejorar los desenlaces de los pacientes. Por ejemplo, es poco probable que en insuficiencia cardíaca encontremos un nuevo medicamento que disminuya mortalidad, pero sí tratar de tejer una intervención global que a los pacientes les traiga una mejoría en la percepción de su calidad de vida y así hacerlo, por ejemplo, también con los pacientes con cardiopatía y embarazo o los pacientes con sobrevivientes de cardiopatías congénitas. De verdad que muy agradecido con Emilio y con la discusión tan interesante que se ha tenido alrededor. Muchas gracias, Jairo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Yo ahorita me preguntaba si uno está conversando con una persona como la que estamos hoy analizando y le pregunta cuáles son tus proyectos de vida. Se siente uno tranquilo de que de pronto le exprese cosas que piensa uno que tal vez no puede lograr esa persona, o tiene uno la posibilidad de orientarlo hacia servicios que puedan de pronto desarrollar sus potencialidades, como son, por ejemplo, el Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia, que ha sido tan exitoso en la capacitación de las personas con algunas limitaciones.
No sé qué piensan de eso. Pues nosotros en los pacientes sindromáticos sí tenemos pues en los más pequeños sí tenemos un par de fundaciones que nos apoyan, ¿cierto? Me refiero a los pacientes con Down en la terapia. Pero los pacientes que no son sindromáticos, yo creo que es como las puertas que van abriendo los papás, que ya hay tanta disponibilidad de terapia ocupacional y terapia incluso cognitiva cuando encontramos alteraciones cognitivas más tempranas. Ya en el adulto, pues que sé que hay programas de rehabilitación, pero no conozco como lugares específicos en Antioquia, pero en los niños sí, sí tenemos, de hecho el departamento de pediatría pues tiene un grupo grande de apoyo para el paciente con síndrome de Down y nos ayuda como con ese sostén para los más pequeños, pero para el adulto no conozco ningún programa, no sé si los demás cardiólogos, Lusa o alguien tiene conocimiento. Margarita, muchas gracias. Adelante, Luza. No, realmente no, yo no tengo conocimiento tampoco, doctor. Lo que nos cuentan los pacientes que asisten a la consulta, pues, y que son instituciones, pues, que realmente no son como específicas para manejo de terapia ocupacional, sino como algo más, un poquito más, menos específico. Pero yo realmente no lo conozco. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario de parte de los asistentes. Bueno, Emilio, ¿quieres redondear la presentación de esta noche? Un comentario final, Emilio. Emilio se nos perdió. ¿Qué pasó? ¿Qué se salió? Ok. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias a todos por la asistencia y muy especialmente a la compañía de las doctoras Luz Adriana Ocampo y Margarita Zapata. De verdad que felicitaciones por ese trabajo que realizan con este grupo humano que tanto necesitan de un apoyo de trabajo integral. Y muchas gracias por la compañía. Muchas Gracias por gracias, invitar a buenas noches. participar. Gracias, Emilio. Hasta luego. Chao, Feliz feliz Gracias, noche. noche. doctor Carlos José. Ok, Emilio se dio la chao, duda. Chao. felicidades, Chao. cuídense. Chao.